a mencionar, en otras van a hablar de los tratamientos, en otra vamos a hablar de lo que tiene que ver con las emergencias y urgencias hipertensivas. Y en la clase de hoy vamos a hacer una introducción al tema, ¿sí? Ya que habrán visto en el libro del doctor Rey, es un tema bastante extenso y eso es algo que los hace agarrar un poco la cabeza a ustedes cuando ven la cantidad de hojas que tienen. Pero trataremos de, en esta clase, en esta introducción, orientarlos un poco para que puedan, digamos, distribuir bien el estudio de acuerdo a cada cosa que abarca el capítulo, ¿sí? Ok, Eso es, profesor, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, No sé tu nombre, perdóname. mira, perdón, perdón, tienen razón, me presento. Ay, tengo la cámara apagada, menos mal que me preguntaste, si no, no me daba cuenta. Ahí estamos. Mi nombre es Martín Bertini, ¿sí? No me había dado cuenta, estaba la cámara apagada. Soy docente de medicina interna, ¿sí? Uno y 2 hace ya 6 años. Soy de los docentes más viejitos que tiene la cátedra. Ah, no, Y no te tuve nunca, profe. Ahora me doy bien, cuenta que escribís los mails, pero no, nunca exactamente. te tuve. Bueno, no sabes qué te quería preguntar, perdóname que te interrumpí, pero mañana, la profesora, ¿pensás que va a estar la profesora Sí, 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 Lucía por sí. el tema de que no sabemos cómo nos fue en el examen? Sí, quédense tranquilos que mañana va a estar, van a hacer la corrección del examen. Así que por eso quédense tranquilos. De hecho, ella iba a estar hoy también. Pasa que como está en el lugar de Patricia, y bueno, como saben, los médicos, ya les va a pasar a ustedes, tenemos como muchos trabajos, muchos consultorios, muchas cosas. Le habían quedado algunos pacientes colgados, ¿sí? De los miércoles, que es el día que ella tenía su consultorio, y bueno, estos del día de hoy no los podía eh, reprogramar porque tenía algunas cirugías, ¿sí? Dermatológicas. Así que me pidió si por favor yo le podía cubrir esta clase, pero ya después tendrán con ella como siempre, mañana van a tener con ella, les va a llevar las notas, les va a llevar los exámenes. Aprovechen para hacer la revisión, ¿sí? La revisión este año vuelve a ser con el docente que les toma el examen. Hacía muchos años que eso no pasaba, en los últimos años la cátedra, todas las revisiones se hacían con el doctor Rey, ahora la pueden hacer con nosotros. Aprovechen esa instancia, ¿sí? Si no aprovechan esa instancia y después quieren hacer la revisión, es un poco más complicado porque le tienen que pedir el examen a Rey como que eso lo fastidia un poco, así que les aconsejo que vayan mañana, para los que tengan clase mañana, ¿no? Y los que tengan clase otro día, al, al horario que les corresponda para poder ver el examen, ¿sí? Les decía, sí, soy docente de las dos materias, tanto de interna uno como de interna 2. De interna 2 estoy a cargo de todos los teóricos que tiene la materia de interna 2, así que me van a ver o me van a ver. El año que viene no van a tener otra alternativa. Soy hematólogo, ¿sí? Trabajo en el Hospital Álvarez dentro de otros lugares. Em, y bueno, nada, hace muchos años que estoy en la facu dando esta clase, así que eso es una gran ventaja porque me permite orientarlos un poco a ustedes a lo que se viene tomando. Imagínense la cantidad de exámenes que he corregido a lo largo de 6 años de eras y recuperatorios. Y la idea de la clase de hoy es un poco esa, sobre un tema que es tan extenso como hipertensión, poder orientarlos un poco para que sepan más o menos por dónde ir. Bien, y sí, cada vez que escriben algo en la página, en el aula virtual, soy yo quien está a cargo también de todo lo que tiene que ver con la parte virtual de la cátedra a partir de este año. Hasta el año pasado estaba el doctor Rey, ahora estoy yo. A veces Rey sube cosas con mi usuario, ¿sí? Sube sus links con mi usuario, pero sepan que la mayoría de las veces cuando preguntan algo o tienen alguna consulta, el que les contesta soy yo, ¿sí? Y cualquier problema que tienen con la materia también me pueden escribir, ¿sí? Mi mail es martinbertini@gmail.com o me buscan en alguna red social, como suelen hacer en Instagram, que es la única que voy a usar, y me escriben y si los puedo ayudar, los estaré ayudando. Bien, bueno, hecha la presentación, arrancamos entonces con hipertensión. Les decía, es una clase muy cortita, no nos va a llevar mucho tiempo, simplemente hacerles como una intro a lo que quizás es más importante, que es lo que van a ver en el segundo Zoom.
en la clase presencial de la semana que viene, en el Zoom de la semana que viene. ¿Y por qué les decía es una clase tan importante en la vida médica de ustedes? Bueno, porque como saben, la hipertensión arterial es una enfermedad muy prevalente, ¿sí? Recontra prevalente, que afecta gran cantidad de personas alrededor del mundo. Es una enfermedad que además tiene complicaciones que están muy a la vista, ¿sí? Muy a la vista, complicaciones a nivel sistémico. Me refiero a complicaciones, por ejemplo, desde una enfermedad renal crónica hasta una falla renal aguda, pasando por un accidente cerebrovascular isquémico, eh, lesiones a nivel de lo que tiene que ver con vasos arteriales, por ejemplo, la aorta. Puede tener también afectación de tipo formar parte de un síndrome metabólico, sí vamos a ver también. Y es una enfermedad que también es muy importante que ustedes conozcan porque los medicamentos que usamos para esta patología son de los más prescriptos a nivel mundial. ¿Sí? Si uno se detiene a ver cuáles son las medicaciones que más se prescriben en todo el mundo, se va a encontrar con que los antihipertensivos son de las drogas que más se prescriben, pasando por los beta bloqueantes, los bloqueantes cálcicos, los inhibidores de la angiotensina 2, los diuréticos, ¿sí? Son drogas altamente utilizadas, las estatinas también, que cada vez comienzan a asociarse más al tratamiento de este tipo de cuadro. Y por supuesto que es una patología que conlleva muchísimas veces a un porcentaje bastante considerable de causas de muerte al año. Bien, yo, como digo siempre todos los años cuando doy esta clase, no voy a detenerme en lo estrictamente teórico que ustedes tienen en el libro, lo que ustedes estudiaron en patología, que tiene que ver más con las cifras de tensión arterial, cuándo es leve, cuándo es normal, cuándo está alta, ¿sí? Si es severa, cuando está arriba de 160, si es moderada, cuando va de 140 perdón, de 160 a 180, o si es severa cuando está por arriba de 180. Todos los grados de hipertensión arterial con los cuales Macías, me imagino, hasta el día de hoy los sigue torturando a ustedes en patología. Los voy a dar por sabidos, ¿sí? Nadie les va a preguntar en medicina interna uno cuáles son estos grados de hipertensión. Simplemente sepan que claro que existen, ¿sí? Por supuesto que existen y nos permiten muchas veces, de alguna forma, establecer cuál puede llegar a ser la evolución de un paciente. No es lo mismo un paciente que tiene una hipertensión arterial grado uno que un paciente que convive con una hipertensión arterial grado 3, por supuesto, ¿sí? Y una de las cosas importantes que tenemos que abarcar cuando hablamos de este cuadro clínico es empezar a tener en cuenta factores, ¿sí? Que pueden tener que ver con la manifestación clínica. ¿Qué son estos factores? Bueno, yo menciono en primer lugar lo que tiene que ver con la herencia genética, ¿sí? Porque se ha comprobado que los hijos de padres hipertensos suelen ser pacientes con hipertensión arterial, ¿sí? Hay un componente genético que es importante, que lo tienen que tener en cuenta. No es una regla, pero sí es un factor de riesgo que debemos considerar si un paciente a edades tempranas comienza a desarrollar hipertensión arterial. Lo mismo en los pacientes obesos. En muchos estudios realizados de tipo comparativos, en poblaciones donde el índice de masa corporal es bastante elevado, en comparación con otras poblaciones, se vio que la obesidad también es un factor predisponente al desarrollo de la hipertensión arterial. Lo mismo que aquellos pacientes alcohólicos, pacientes que tienen grandes consumos de sal o de ultraprocesados. Van a ver que yo, bueno, quizás no tengan muchas más clases conmigo a lo largo del año, pero las que tengan o las que tengan el año que viene les voy a hacer mucho hincapié en esto, ¿no? En la relación que tiene lo que comemos, ¿sí? Cómo nos alimentamos con tantísimas enfermedades, no solo la hipertensión arterial, sino muchas otras. Eh, y algo que todos ustedes saben y que no es por eso menos importante, que es la personalidad del paciente, ¿sí? Que es la forma de vivir que tiene ese paciente, cuál es el contexto social que tiene ese paciente, a qué se dedica. No es el mismo estrés
el paciente que de repente cualquier cosa que le pasa en la vida lo lleva a agarrarse de la cabeza y tener que tomarse una pastilla para poder dormir, que el paciente que enfrenta los problemas con un cierto grado de serenidad y eso le permite no tener tanta descarga simpático-mimética, ¿sí? Va a depender mucho de cómo se comporte ese paciente frente a una situación adversa. Ayer ponía un poco el ejemplo cuando hablaba con mis chicos del Zoom de los martes de el empleado de un comercio versus el médico que hace terapia intensiva, ¿sí? Quizás, como me dijo una de las chicas, no, el empleado de comercio también tiene mucho estrés y no lleva bien las cosas y quizás el médico terapista intensiva eligió eso porque se lleva muy bien con eso. Bueno, es cierto, no tiene tanto que ver con las profesiones, sino con cómo se lleva cada uno con lo que le toca afrontar en la vida, ¿sí? Y ese rasgo distintivo de la personalidad es un rasgo que guarda bastante asociación con los cuadros hipertensivos. Los trastornos hormonales que provocan la menopausia en las mujeres también, ¿sí? Tienen mucha relación con el desarrollo de la hipertensión arterial. Y como ustedes saben, quizás yendo a un punto bastante importante también de lo que tiene que ver con la enfermedad, la hipertensión se puede clasificar de varias formas, ¿sí? Hay una forma que es sin ningún tipo de duda la más prevalente, que se lleva aproximadamente el 95% de los casos, que es la hipertensión arterial esencial. ¿Qué es la hipertensión arterial esencial? Bueno, son aquellos pacientes donde desconocemos cuál es la causa por la cual se produce la tensión arterial. Como verán, les dije 95%, es un montón, ¿sí? Es realmente la más prevalente de todas. Son pacientes que quizás tengan algún componente genético que me cuesta muchísimo demostrar, ¿sí? O quizás tengan algún trastorno a nivel de descarga simpática por trastornos en algún eje hormonal endocrinológico, ¿bien? Pero esas hipertensiones arteriales esenciales son con las que más nos enfrentamos los médicos, ¿bien? En menor medida, en muchísima menor medida, nos enfrentamos a la hipertensión arterial secundaria. La hipertensión arterial secundaria, que representa apenas el 5%, si uno quiere ser más generoso, el 10% de los casos, es un cuadro hipertensivo en el cual consideramos que existe una causa orgánica que lo justifica, ¿sí? Esa causa orgánica, una causa orgánica o una causa externa, vamos a ver ahora, esa causa orgánica que lo justifica puede ser una causa de origen endocrino, puede ser una causa de origen renal, puede ser secundario al consumo de fármacos o lo que el doctor Rey llama muchas veces causas misceláneas. Y a eso le gusta mucho preguntárselos en el examen escrito, ¿sí? Eso es una pregunta de examen que se repite año tras año. Mencionen las causas endocrinas de la hipertensión arterial. Mencionen las causas renales de la hipertensión arterial. Mencionen las causas farmacológicas. Mencionen las causas misceláneas, ¿sí? Y no solo es una pregunta que pueda aparecer en el examen escrito, sino que también es una pregunta que les podemos hacer tranquilamente en el examen final oral, ¿sí? De la materia. Así que es importante que las conozcan. Ahora, la pregunta es, ¿a quién voy a investigar? Si yo les dije antes, ustedes van a decir, pero Martín, vos me dijiste que el 95% de los pacientes tiene hipertensión arterial esencial. Muy bien. ¿A qué paciente voy a estudiar pensando que puede tener una causa secundaria de hipertensión arterial? Bueno, hay una lista de pacientes que vamos a estudiar. Yo diría que a grandes rasgos, el paciente que tiene menos de 35 años y ya es hipertenso, debería pensar en que puede haber una causa de origen orgánica. Quizás menor de 30 años también, ¿sí? Con 35 fui un poco generoso. Menor de 30 años ya es suficiente para estudiar a ese paciente. Lo mismo ocurre cuando aparece hipertensión arterial en un paciente mayor de 55. Eso tampoco es habitual, porque la enfermedad tiene una franja etaria de mayor frecuencia, que es desde los 35 a los 50 años. Si no aparece a lo largo de esos 15 años, primero que es extraño que aparezca más tarde, ¿sí? Si nunca fue hipertenso, es raro que se vuelva hipertenso más allá de los 55 años. Y segundo, que si el paciente es joven y desarrolla hipertensión arterial, es raro que lo haga por una hipertensión arterial esencial. No digo que es imposible, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo que sea imposible. Hay casos, por supuesto, sobre todo
los casos donde hay padres hipertensos, pero me obliga a mí como médico a descartar en el algoritmo que haya una causa secundaria subyacente para esa hipertensión. ¿Sí? ¿Quiénes más? Los que no responden al tratamiento, ¿sí? Aquellos pacientes refractarios al tratamiento también son pacientes que debería estudiar eh, para un cuadro de hipertensión arterial secundaria, o aquellos que agreguen un síntoma, un signo que me haga pensar que puede haber alguna causa subyacente. Dentro de esas causas, que los van a ver muchísimo más en profundidad el Zoom que viene, que van a hablar más en profundidad de cada una de las causas, yo solo las voy a mencionar. Tenemos algunas que son más frecuentes que otras. Las endocrinas, por ejemplo, allí tenemos el hiperaldosteronismo primario, síndrome de Cohn, donde el paciente lo que tiene es un trastorno en el cual tiene mucha hipernatremia, ¿sí? Y eso aumenta mucho los volúmenes y aumenta mucho la tensión arterial. Lo mismo ocurre en el síndrome de Cushing, que es un síndrome caracterizado por hipercortisolismo, que también estimula mucho la resistencia vascular periférica y aumenta la tensión arterial. El feocromocitoma, este tumor endocrinológico con grandes liberaciones de catecolaminas, también asociado a cuadros de hipertensión. El hiperparatiroidismo por la hipercalcemia que genera. El hipertiroidismo por los trastornos hormonales y la aceleración de la actividad metabólica. Y por supuesto, dentro del endocrinológico, el uso de alguna hormona, como puede ser los estrógenos, como pueden ser los glucocorticoides. Bien. Las renales, sí, o nefrológicas, allí quizás lo más común es que sean secundario a una poliquistosis renal, a una glomerulonefritis, a un síndrome nefrítico, a el trastorno vascular de la arteria renal, por ejemplo, una estenosis o una displasia, algunas vasculitis, aunque es más rara, y a la crisis renal esclerodérmica, que muchas veces es la forma de debut de la esclerodermia, ¿sí? Junto con una anemia hemolítica microangiopática, un cuadro bastante complicado en el enfermo esclerodérmico que también puede terminar ocasionando hipertensión arterial. Y dentro de los medicamentos, ¿sí? Saben ustedes que hay muchas drogas que aumentan la hipertensión arterial, empezando por la eritropoyetina, que usamos mucho los hematólogos en todo lo que tiene que ver con anemias de trastornos crónicos, sobre todo las secundarias a falla renal o a síndromes mielodisplásicos. También lo pueden hacer algunas drogas inmunosupresoras como el sirolimus, el tacrolimus, la ciclosporina y drogas de abuso, ¿sí? Como la cocaína, las metanfetaminas, las anfetaminas, el éxtasis, todas ellas pueden generar también cuadros hipertensivos. Si hablamos de causas más generales o más variadas, que no las podemos atribuir a ninguno de estos grupos, allá tenemos la cefalea en racimo o tipo clúster, tenemos las policitemias veras, cuadros clínicos caracterizados por una gran polilobulia, la intoxicación por plomo, la apnea del sueño, ¿se acuerdan que lo vimos la era pasada? Ese estado de hipoxemia que estimulaba mayor vasoconstricción y por ende hipertensión arterial o hipertensión pulmonar. Eh, Cuadros, por ejemplo, como eclampsia en la mujer embarazada, las PIA, las porfirias intermitentes agudas, que si bien tienen mayor sintomatología neurológica y abdominal, también pueden ocasionar hipertensión arterial. En fin, ahí tenemos como una gran variedad de causas de hipertensión arterial secundaria. Hay otros tipos de hipertensión arterial, más allá de la esencial y la secundaria, que son la hipertensión del anciano, que a veces el doctor Rey le gusta preguntárselas, más que nada en la definición, que es ni más ni menos que un cuadro hipertensivo secundario a la pérdida de elasticidad de los vasos de los pacientes a medida que va pasando el tiempo. Esto no se da siempre, pero puede ocurrir. La hipertensión, como ya se las mencioné antes, que forma parte del síndrome metabólico asociado a la resistencia insulínica, que cada vez se ve con mayor asiduidad en nuestro medio. Y por supuesto, una hipertensión que es muy común, que yo siempre cuento una anécdota, que es la hipertensión del guardapolvo blanco, que es el paciente que se pone nervioso cuando va al médico. ¿Sí? Este cuadro que parece una tontera, ¿sí? Que parece que no, muchos no le dan demasiada bola, la realidad es que habría que darle bola, porque la hipertensión de guardapolvo blanco se ve muchísimo, ¿sí? Siempre cuento que mi abuela
tenía una hernia de hiato muy grande y su médico era un gastroenterólogo que ella casi que lo había adoptado como su médico de cabecera. Pasa mucho eso cuando es especialista uno, que quizás, no sé, yo sigo pacientes que tienen una policitemia vera, por ejemplo, como hematólogo, y el paciente cree que yo le puedo manejar la hipertensión, que yo le puedo manejar la gastritis, ¿sí? ¿Por qué? Porque me ve a mí todos los meses. Y bueno, a veces uno comete el error, yo ya no lo cometo, no lo cometo más, aprendí que no hay que hacerlo, de meterse en cosas que no le corresponden. La cuestión es que mi abuela se fue a hacer un control por su hernia de hiato, el médico de buena fe le tomó la presión. Mi abuela se ponía muy nerviosa cuando iba al médico, aunque lo conocía hacía 1000 años, y la encontró con 220, 100 de TA, no un poquito. Estaba por las nubes, se ponía nerviosa de verdad. Lo que tendría que haber hecho el médico en ese momento era, ya lo van a ver la semana que viene cuando veamos emergencia y urgencia hipertensiva, era darle algo para ese momento, ¿sí? Bueno, el médico no solo le dio algo para bajar la tensión en ese momento, sino que le dio medicación para que tome en casa hasta que vea a su cardiólogo, ¿sí? La cuestión es que al segundo día en casa mi abuela no se podía levantar de la cama porque estaba realmente muy hipotensa, claro, porque ella no era hipertensa, simplemente tuvo un registro hipertensivo secundario al momento de la toma de tensión arterial con el guardapolvo blanco, ¿sí? Eso se ve mucho, muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Así que es un cuadro que hay que tenerlo en cuenta. Bien, ¿hasta acá me siguen? Sí, Sí, a profe. Sí, veces, perfecto. no, Bien. digo que a veces la persona te dice, yo no estoy nerviosa, no puedo entender por qué, pero parece como que la hipertensión va por su camino porque vio, digamos, al guardapolvo blanco, no sé si me explico. Exactamente. Es como que, Eso lo vi. es como decimos acá los argentinos, no sé cómo dicen los brasileros, pero es como que la procesión va por dentro. ¿Sí? ¿Vieron cuando ustedes tienen un examen y a veces uno le pregunta, ¿cómo están? No, tranquilo. Y por dentro se están muriendo. ¿Sí? Bueno, esto es más o menos parecido. Yo estoy tranquilo, sí, tranquilísimo. Cuando le hacemos la primera pregunta, abren los ojos a más no poder, tiene una dilatación de la pupila terrible. Eh, pero bueno, nada, es normal. ¿Sí? Es normal que uno no lo sense y en realidad sí está pasando. ¿Y cómo? Entonces ya hablamos un poco de qué tipos de hipertensión, de por qué podemos tener hipertensión. Ahora nos toca hablar un poco cómo estudiamos a estos pacientes, ¿sí? Cómo arribo quizás al diagnóstico de certeza. Bueno, cómo tomar la tensión arterial, ya todos ustedes lo saben, ya tienen APS que los tortura año tras año con este tipo de cosas. No los voy a torturar yo en la clase de hoy. Sí, hay algo que es muy importante y que a los cardiólogos les es de gran utilidad para evitar este tipo de cosas, por ejemplo, que es que encuentren a un paciente hipertenso en la consulta, que es el monitoreo ambulatorio de la tensión arterial. Un monitoreo que el paciente se puede hacer simplemente controlándose la tensión arterial él. Lo que se prefiere es que se haga 3 veces por día, en diferentes momentos, que lo anote en un cuadernito, que lo haga durante una semana eh, y que ese registro se lo lleve al cardiólogo para poder el cardiólogo ajustar la medicación de la mejor forma posible. Otra metodología es con un aparatito que se conecta al cinturón, que tiene el manguito que se insufla, ¿sí? Y ese manguito se puede insuflar cada 15 o cada 30 minutos, depende cómo lo haya programado el cardiólogo, y tiene una tarjeta de memoria en su interior, ya estamos hablando de que la tecnología ha avanzado hoy en día. Tiene una tarjetita de memoria que cuando llega el cardiólogo retira la tarjeta, la mete en la computadora y automáticamente ve todos los registros hipertensivos que el paciente tenga. ¿Sí? ¿A quién le mandamos a hacer un monitoreo ambulatorio de la tensión arterial? Ya sea con el aparato o simplemente tomándose la tensión. A la de guardapolvo blanco, sin dudas. ¿Sí? Al que le tomo la presión y tiene 160, 100 y me dice, mirá, yo siempre me tomo la presión en casa y nunca tengo presión, es la primera vez que me pasa. Bueno, vamos a quedarnos tranquilos, tomate la presión en casa una semana y me venís a ver. A los que tienen muchos ataques de pánico, ¿sí? Y eso hace que la tensión arterial sea lábil. A los que les di un tratamiento, no responden al tratamiento, bueno, a ver qué pasa, cómo son esos registros hipertensivos, en qué momento estás hipertenso, ¿sí? A los que son añosos, ¿sí? También está bueno tener un monitoreo ambulatorio de la tensión arterial.
y no mucho más que eso, ¿sí? De todos modos, los cardiólogos, a los fines prácticos, ¿sí? Y no tan académicos, mandan por lo general a hacer un monitoreo a casi todos los pacientes cuando los encuentran hipertensos para ajustar de la mejor forma posible la medicación. Habrán escuchado hablar, ¿sí? De que la hipertensión arterial en Estados Unidos se la conoce como the silent murderer, ¿sí? Que es el asesino silencioso. Y la verdad que ese término que se adoptó hace mucho en Estados Unidos es un término que está muy acertado. ¿Por qué? Porque la sintomatología que provoca la hipertensión arterial es muy escasa, ¿sí? Es muy escasa. Entonces, ¿qué pasa? Piensen que un paciente puede ser diagnosticado con hipertensión arterial a los 40 o 45 años, ¿sí? Y el médico le dice, bueno, usted es hipertenso, usted va a tener que tomar esta pastilla, la va a tener que tomar para toda la vida, porque la hipertensión no se cura, a menos que haya una condición subyacente como puede ser la obesidad y el paciente la mejore, un síndrome metabólico. Y el paciente que dice, yo me siento bárbaro, yo no siento nada, no tengo ningún síntoma, ¿por qué voy a tomar esta pastilla? No me pasa nada. Y ahí vienen los problemas, ¿sí? Entonces, el concepto de hipertensión arterial es que, es verdad, no es una patología que provoque sintomatología o signos clínicos, sino que es una patología que se puede complicar y allí sí mostrar signos o síntomas, ¿sí? Pero solamente un 5% de los pacientes, ¿sí? Y acá vengo a derribar un poco un mito para todos ustedes, para que discutan hoy en la cena familiar, ¿sí? O en la cena con su pareja o con sus amigos, que es, me duele la cabeza, me voy a tomar la presión, ¿sí? O me sangró la nariz, me voy a tomar la presión. A ver, solamente un 5% de los pacientes asocia estos síntomas a realmente un cuadro hipertensivo. No estoy diciendo que no pase, ¿sí? Repito, no estoy diciendo que no pase. Estoy diciendo que solamente un 5% se asocia a esto, ¿sí? Entonces, no me preocupa tanto la epistaxis, la cefalea o el derrame ocular, sino que en realidad lo que me preocupa es la complicación que tiene la enfermedad si el paciente no se medica, si el paciente no hace las cosas bien, deja de comer con sal, deja de fumar, deja de tomar alcohol, etcétera, etcétera. ¿Sí? Trata la patología de base, porque si es una hipertensión secundaria, yo le voy a controlar la tensión arterial con la medicación, pero si no resuelve su Cushing, si no resuelve su feocromocitoma, si no resuelve su poliquistosis renal, si no resuelve su estenosis renal, voy a estar corriendo siempre atrás, ¿sí? Lo que sí me preocupa es que la hipertensión a largo plazo provoca daño cardíaco, ¿sí? Mucho daño cardíaco, desde una hipertensión, desde una hipertrofia ventricular izquierda, que puedo ver de repente en un electrocardiograma con la prominencia de B5 y de B6, hasta una insuficiencia cardíaca, pasando por muchas veces dificultades para manejar volúmenes y eso desencadenar en enfermedad renal crónica. Saben que la hipertensión, si no lo saben, lo van a saber ahora, la hipertensión y la diabetes conforman el 95% de las causas de la enfermedad renal crónica, ¿sí? Es decir, si yo tengo una enfermedad renal crónica, 95% de chances que el paciente sea hipertenso o diabético, ¿sí? Entonces son complicaciones que se ven muy frecuentemente. Ni hablar de los accidentes cerebrovasculares, ¿sí? De las lesiones trombóticas que se ven secundaria a hipertensiones arteriales. Siempre hablamos de hipertensiones arteriales no tratadas, ¿sí? Es raro encontrar una nefroesclerosis renal en un paciente que tomó religiosamente su medicación todos los días, porque ese paciente no hace picos de tensión arterial, ¿sí? Quizás en algún momento sí, cuando hablemos de tratamiento lo vamos a ver más. En algún momento sí, esa medicación se queda corta, sí, hay que replantearse la medicación, pero por lo general si hizo los deberes, si se cuidó, si tomó la pastilla que tenía que tomar, evita esa progresión, evita esa complicación, ¿sí? Los daños oculares, por supuesto que no son menos. El fondo de ojo con todas las lesiones que ustedes ya conocen y que seguro les van a tomar este año también en diagnóstico por imágenes, los microneurismas, las hemorragias en llama, las manchas algodonosas, los cruces arteriovenosos patológicos, todo lo que ustedes ya saben del fondo de ojo hasta llegar al edema de papila como afectación severa, también es algo que podemos llegar a encontrar como complicación. Bien.
La disfunción eréctil, sí, que en un 50% de los casos se asocia a hipertensión arterial y uno la tiene que sospechar cuando un paciente consulta por eso, el urólogo lo debe sospechar o el especialista lo debe sospechar. Y para completar el estudio de este paciente que viene y que encuentra hipertenso, que se monitorea en la casa y tiene registros elevados, debería tener un buen perfil lipídico que comprenda colesterol, LDL y HDL, un perfil tiroideo, acuérdense lo que dijimos recién, del hipertiroidismo que se encuentra asociado, una función renal para quedarme tranquilo que no esté siendo afectada, un calcio por el hiperparatiroidismo y su asociación, un electrocardiograma para descartar la hipertrofia del ventrículo izquierdo, un ecocardiograma para tratar de ver si ya no tiene una fracción de eyección disminuida y desarrolló una insuficiencia cardíaca, o si desarrolló de repente una miocardiopatía hipertrófica, lo cual es peor aún, ¿sí? Eh, y básicamente con eso, ¿sí? Y el fondo de ojo que mencioné recién, completaríamos el estudio completo de un paciente que consulta por hipertensión arterial. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bueno. ¿Alguna Bueno, duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Esos Bueno, estudios se hacen con todos los pacientes? sí, con todos los pacientes hipertensos. entonces la esencial puede ser genético nomás. No Obvio, vamos a encontrar en muchos, en 95% no vamos a encontrar ninguna causa. ¿Está bien lo que digo? exactamente, exactamente. Em, Como les dije antes, el capítulo es muy grande, ¿sí? Focalícense en esto que les dije yo recién. Sumen después, cuando vayan teniendo las otras clases, el tema de el tratamiento, que es muy importante, la emergencia y la urgencia hipertensiva, que también es muy importante, ¿sí? De lo que vimos hoy, quizás para que ustedes tengan una idea, en el examen escrito, lo que más se les va a preguntar, y en el examen oral también, es cómo resuelven un paciente que consulta por hipertensión. ¿Sí? Y es un poco esto que charlamos hoy. Bueno, tengo hipertensión arterial esencial, tengo hipertensión arterial secundaria, qué drogas puedo utilizar en un comienzo, qué drogas le puedo agregar si no evoluciona bien, más o menos lo que vimos con asma, ¿sí? Y ver si ustedes se pueden defender con ese tema, ¿sí? Pero va a ir más apuntado a casos clínicos lo que tiene que ver con hipertensión, porque no es un tema que tenga tanto contenido teórico para evaluar más que las causas, ¿sí? Secundarias, que si se las preguntan siempre, acuérdense de estudiarlas, ¿sí? Por Ahí me ejemplo, profe, pregunta, Tuana, si, espera, pregunta si si va a ser a esta hora. No, 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 fue porque, bueno, como yo tuve que cubrir este horario por hoy, llegaba a las 6 de la tarde, pero si no, siempre como tienen a las 5:30. Sí, ¿me decías, Marta? claro, por ejemplo, tuvo o sea, un caso clínico, viene a Sí, la consulta, tenía no sé qué, en Alapril puede ser, perdón, ¿no? sí, Bueno, venía medicado ese paciente y no se medicaba bien, dejó, subió, bajó, hizo cualquier cosa. sí. ¿Cómo arreglo yo esa situación? Por ejemplo, ahí estaríamos viendo, podría ser un caso clínico así, ¿no? Sí, tal cual. Van a ver la semana que viene, ya vamos a meternos más en tratamiento. Podrías agregar un beta bloqueante, podrías cambiar la droga, podrías poner un bloqueante cálcico, podrías poner un diurético, ¿sí? Tenemos hipertensión arterial, infinidad de drogas para utilizar. Eso lo vamos a ver más la semana que viene, ¿sí? Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más? Y te pregunto lo último para no molestar, el electrocardiograma, ¿cómo se ve? Eso vamos a tener que tenerlo claro, ¿eh? Bien, el electrocardiograma, ¿cómo se ve? En realidad, la hipertensión arterial no debería generar ningún cambio en el electrocardiograma, ¿sí? Si genera un cambio es porque fue una hipertensión arterial mal controlada o no tratada, y en ese caso lo que puedo llegar a encontrar es una hipertrofia del ventrículo izquierdo con prominencias de los QRS de B5 y de B6
bastante profundos, bastante importantes. Es lo único que puedo llegar a encontrar en un electrocardiograma, repito, se habló solamente de hipertensión arterial, ¿sí? Sobre todo se habló de hipertensión arterial no controlada en el tiempo, ¿sí? Bueno, muchas gracias por haber esperado a las Gracias. 6, ¿sí? No, a vos, Muchas